Buenos días. Nosotros abordaremos el tema acerca del uso de vitamina C como remediación de los efectos negativos del paracetamol en el crecimiento de leguminosas. Nuestros nombres son González Tapia Dana Cecilia y Sandra Michelle Torres Pantoja. Nuestros profesores son Paula Cepeda Gutiérrez y ayudante Jimena Ciros Ortiz. Como introducción hablaremos acerca de las partes de una planta y su ciclo de vida. Las partes de una planta, al igual que los animales, se conforman por órganos, entre los cuales se destacan principalmente tres de ellos. La raíz, la cual se encarga de absorber agua, mantener fija la planta y hacer una base rica en nutrientes en el suelo, así como son el primer contacto en cuanto a agua y sales minerales que tiene la planta. También cabe destacar que almacenan sustancias alimenticias. Por otro lado tenemos al tallo. El tallo crece en sentido contrario a la raíz y sirve de sostén a los demás órganos de la planta, así como se encarga de transportar los nutrientes de la raíz a las hojas. Por último, tenemos a las hojas. Estas contienen un pigmento verde llamado clorofila, el cual absorbe la energía de la luz solar y la usa para convertir el dióxido de carbono en oxígeno, es decir, absorben y difunden agua y gases. Por otra parte, el ciclo de vida de las plantas se puede decir consta de 5 etapas. Nacen, crecen, se nutren, se reproducen y mueren. Existen diversos factores que impiden el crecimiento de las plantas, como lo son las plagas de insectos, sequías, enfermedades, vientos, genética, contaminantes en el aire, agua y suelo. Debido al incremento de producción de medicamentos analgésicos, como es el paracetamol, se han hecho pruebas en aguas residuales tratadas, en donde se han encontrado concentraciones preocupantes de paracetamol, presentando un riesgo a la salud humana, ya que el paracetamol es un medicamento muy consumido debido a su bajo costo. El uso de paracetamol tiene impacto en las aguas residuales. Entonces, entre los factores que producen un exceso de radicales libres y por lo tanto estrés oxidativo, están las sequías, las inundaciones, las temperaturas extremas y los contaminantes, siendo el paracetamol uno de estos. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cuál es el daño que causa el paracetamol en las plantas? ¿Y es posible remediar el daño causado? Como objetivo general, nos planteamos observar los efectos del paracetamol en el crecimiento de un cultivo hidropónico de leguminosas. Como objetivos particulares, tuvimos el seleccionar las plantas adecuadas para incorporarlas a un cultivo hidropónico casero, elegir una dosis adecuada de paracetamol para observar los efectos en el cultivo y determinar los daños que causan las plantas, es decir, saber si hay estrés oxidativo para posteriormente proponer un medio de remediación. El cultivo hidropónico está basado en la utilización de huertos especiales para sembrar plantas sin la presencia de la tierra, siendo necesario el uso abundante de agua con nutrientes en su lugar. Lo mejor de esta forma de cultivo es que se pueden evadir muchos de los problemas de la jardinería tradicional, como puede ser la distribución del terreno, los constantes chequeos de cada planta de situaciones climáticas complicadas, el uso constante de los pesticidas, entre otros. Los cultivos hidropónicos se valen de la utilización de nutrientes, un abundante uso de agua en el recipiente y algunos soportes para las raíces. En esta diapositiva podemos observar el sistema experimental de nuestros cultivos. En la figura 5 se muestran los de lenteja, chícharo, frijol, calabaza y lechuga. En la figura 6 los de frijol y en la 7 del frijol y lenteja. En la diapositiva 10 encontramos los cultivos de todas las plantas preseleccionadas, con el fin de que de ellas se seleccione la que muestre un mayor crecimiento en centímetros, con la finalidad de que se puedan analizar de manera más minuciosa su progreso. Aquí podemos observar que la lenteja y el frijol muestran un mayor progreso a comparación del resto de sujetos de prueba, seguidos del chícharo y por último la lechuga, como se muestra en la imagen. Para nuestro experimento se optó por utilizar una concentración de dosis de paracetamol del 1 y 0,1%. Esto debido a que en nuestra investigación encontramos el paracetamol en grandes cantidades puede inhibir el crecimiento de la planta, así como nos basamos en el factor 10, que consiste en aumentar o disminuir las dosis suministradas en experimentos farmacológicos con el fin de obtener resultados más notorios entre sí en caso de haber un desajuste, daño o beneficio. Pudimos observar que nuestro cultivo seleccionado, es decir, la lenteja, mostró decaimiento ante la dosis del 1%, hasta esta quedar totalmente marchita. No obstante, con la dosis del 0,1% únicamente se encontró inhibido el crecimiento de la misma.
Posteriormente se optó por seleccionar al frijol en vez de la lenteja como principal sujeto del experimento, debido a la fácil manipulación del mismo. Por consiguiente, se realizó una administración de tratamiento de paracetamol durante 5 días consecutivos. En la figura 11 se observa la planta de frijol en el primer día de tratamiento, en la 12 en el tercer día y en la figura 13 en el último día. En esta se puede observar que la planta presenta un daño visible en su estructura. Luego de esto se retiró el tratamiento y, como se observa en la figura 14, la planta de frijol comienza a presentar mejoras en su aspecto. En la gráfica podemos apreciar cómo los cultivos de frijol mostraron un acelerado crecimiento hasta el suministro de acetaminofén. De ahí podemos observar cómo va en declive hasta casi llegar a un punto crítico a comparación de resultados anteriores sin aparentes mejoras. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, ahora bien sin el suministro, podemos observar cómo retoma nuevamente su tasa de crecimiento. No obstante, no con la misma rapidez como con anterioridad. Para continuar, necesitamos saber qué son los radicales libres, los cuales son moléculas inestables y con un electrón desapareado, por lo cual buscan una configuración electrónica estable, interactuando con otras moléculas, desestabilizándolas y formando una reacción en cadena. Al perder dicho equilibrio y a su vez el sistema de defensa antioxidante que poseen los seres vivos, se genera lo que se conoce como estrés oxidativo, lo cual afecta a las plantas reduciendo la fotosíntesis y síntesis de clorofila. La producción de radicales libres se lleva a cabo en la membrana plasmática, la mitocondria, el retículo endoplasmático, los perixosomas y cloroplastos, tal como lo vemos en la figura 15. Dichas partes son de vital importancia para que la célula lleve a cabo sus funciones, tales como la fotosíntesis. Guterich y Halliwell definieron como antioxidante a cualquier sustancia que retrasa, previene o elimina el daño oxidativo de una molécula. Para que un antioxidante tenga una actividad antirradicalaria, debe generar un radical más estable y menos dañino después de reaccionar con el radical. Un ejemplo de antioxidante es el ácido ascórbico, o conocido normalmente como vitamina C. Bien, en esta gráfica les presentamos los promedios de crecimiento de las plantas de ambos grupos, experimental y control, con respecto a los días que se les administró el tratamiento. Se puede observar que las plantas de lenteja con paracetamol detuvieron su crecimiento a los 11 días y murieron, a diferencia de las plantas con ácido ascórbico y paracetamol, que sobrevivieron los 25 días de tratamiento y luego de esto murieron 2 plantas. En cuanto a las plantas de frijol, a las que se les administró solo paracetamol, que fue el grupo control, tuvieron un crecimiento más lento, sin embargo, solo sobrevivieron 2 plantas, mientras que las del grupo experimental sobrevivieron los 25 días del tratamiento. Aquí les presentamos las gráficas de supervivencia y altura máxima de ambos grupos. En la gráfica 5 se puede apreciar que las plantas de frijol, tanto las del grupo control como las del grupo experimental, alcanzaron la misma altura al finalizar el tratamiento, mientras que las plantas de lenteja del grupo experimental alcanzaron una altura mayor de aproximadamente 2 centímetros, en comparación con las del grupo control. En la gráfica 6 se ilustra el porcentaje de supervivencia de las plantas en ambos cultivos, en donde se observa que las plantas de frijol del grupo experimental tuvieron una supervivencia del 100%, mientras que las lentejas de este mismo grupo sobrevivieron un 33%, es decir, solo una planta de las 3 con las que se comenzaron sobrevivió. Por otro lado, en cuanto a las plantas de lenteja del grupo control, no sobrevivieron ninguna de las 3, es decir, un 0% de supervivencia, y las plantas de frijol de este mismo grupo sobrevivió un porcentaje de 66%, es decir, solo 2 plantas de 3 sobrevivieron. Es por eso que concluimos que la presencia de paracetamol en el agua absorbida por las plantas de los cultivos hidropónicos a concentraciones a partir del 1% son letales para las plantas, ya que causa estrés oxidativo. Además que el daño causado por el paracetamol no es permanente si se retira el tratamiento, y que la molécula antioxidante vitamina C ayudó a contrarrestar los efectos del paracetamol, evitando el daño por estrés oxidativo. Muchas gracias por su atención. Les presentamos las bibliografías utilizadas para llevar a cabo este trabajo de investigación.